Wisin y Yandel llegaron a la ciudad del pecado, Las Vegas, Nevada, para anunciar su regreso a los escenarios este próximo 15 de mayo como el dúo de la historia, así como en los viejos tiempos. Contentos nuevamente de estar juntos, de estar aquí, de poder llevarle nueva música al público. Estamos viajando el mundo por Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos, que son tan importantes en nuestra carrera, van a poder disfrutar de nuestro show. Lo cierto es que la música urbana está en los primeros lugares de popularidad hoy en día y los chicos pueden presumir de ser parte de este logro. Además, ellos han sido responsables de llevar su música a todo el mundo. Ese galardón, diría yo, se lo debemos al público, porque yo creo que aquí estamos gracias al apoyo del público. Nosotros hemos ido, no es que he ido a todos lados, pero... Ya no queremos salir ya. Yo no quiero ya seguir viajando. Nos falta hacer un reggaetón en inglés. En chino. Un reggaetón en coreano. Por supuesto que teníamos que preguntarles de la bronca que armó Anuel en las redes sociales, donde insinuó que ahora la reina del reggaetón era su novia Karol G y no Ivy Queen. Anuel, yo creo que él tiene su opinión y Karol G es su jeva, pues para él ese es su reino. No hay más ninguna reina. Respeto a Ivy Queen es la pionera. Ivy Queen, la mamá de los helados. Es la mamá. Esa es la mamá de todos nosotros. De todas las mujeres y de todos nosotros. Creo que ella fue creadora de este género urbano también. Para cerrar nuestra plática, al igual que millones de turistas que visitan Las Vegas, ellos también son amantes de esta ciudad tan querida por muchos. Pero a mí me gusta mucho jugar 21, Baccarat, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho o muchísimo? Muchísimo. Las Vegas ha crecido muchísimo. Cada vez que tú vienes a Las Vegas ves un hotel nuevo o ves el estadio ya está casi listo. Lo que pasa en Las Vegas, En Las Vegas se queda.